Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de Biología. El día de hoy vamos a ver el tema número 6 que corresponde a nuestro segundo bimestre, la contaminación ambiental. Pero, ¿qué es la contaminación ambiental, chicos? Cuando vamos a hablar de contaminación ambiental, vamos a hablar de un desequilibrio o daño causado al ecosistema, ¿sí? Por acción de una sustancia que puede ser química, física o biológica. ¿Sí? Entonces, estas sustancias que pueden ser químicas, físicas o biológicas van a causar un daño, ya en muchos casos que puede ser irreversible, ¿a quién? A un ecosistema. Ahora, los tipos de contaminación que vamos a ver van a ser tres fundamentales. La contaminación del agua, como su propio nombre lo dice, va a contaminar a este elemento vital que es el agua. El agua contaminada afecta ¿a quién? A las plantas, a los animales y al hombre, porque no te olvides que el agua es uno de los biomoléculas inorgánicas más importantes para todos los seres vivos. Entonces, el agua, al ser contaminada, no solamente va a afectarse como ella, sino va a afectar a las plantas que necesitan del agua para realizar la fotosíntesis, a los animales, incluyendo al hombre, que necesitamos para que nuestro cuerpo se hidrate, ¿no? Entonces vamos a ver que el agua es un elemento vital que no debemos de contaminar, pero lastimosamente nosotros somos los causantes de esta contaminación. ¿Sí? Los contaminantes del agua son, por ejemplo, la basura dejada por las personas, como las llantas, latas, plásticos, bolsas. Por eso no debemos arrojar ninguna envoltura o nada de residuos sólidos en el suelo, porque si nosotros arrojamos eso, estamos contaminando, estamos contaminando, ¿por qué no, profesor? El suelo, y si estamos hablando del agua. Porque mira, todo es una cadena, porque al nosotros contaminar, dejar una envoltura caer en el suelo, esta envoltura puede ser llevada por el viento hacia una sequía, hacia un río, algo muy cercano, y de esa manera se contamina. Por ejemplo, ahí en Santa Paula, últimamente habíamos tenido problemas de desborde de los canales de regadío. ¿Y por qué se desbordaban los canales de regadío? Porque los canales eran obstruidos por residuos sólidos, por lo que nosotros llamamos basura. Entonces nosotros mismos contaminamos y somos causantes de diversos problemas, ¿ya? Otros contaminantes aún más peligrosos que las latas, los plásticos, las bolsas, hacia este elemento vital que es el agua, es el petróleo. Por ejemplo, el petróleo derramado por accidentes en los mares, los animales muertos también van a ser causantes de esta contaminación del agua. Luego vamos a tener... Profe, si contaminamos el agua, también se degrada la tierra porque el agua está dentro de la tierra. Claro, es toda una cadena. Luego tenemos acá, por ejemplo, contaminación del suelo. Cuando hablamos de la contaminación del suelo, vamos a hablar de una contaminación que provoca la muerte de ¿quién? De las plantas y la intoxicación de los animales. Porque no te olvides que en el suelo es en la corteza donde nosotros vivimos, ¿no? Ahí nosotros nos vamos a desarrollar. Y habíamos visto los tipos de suelos, ¿no? Arenosos, arcillosos, suelos rocosos, suelos orgánicos. Entonces, si nosotros contaminamos eso, ¿qué sucede? Sucede que provoca la muerte de las plantas y la intoxicación de los animales. La contaminación de los suelos son, por ejemplo, tenemos que están hechos por los desechos de las personas y animales. Luego vamos a tener por papeles, colillas de cigarro, plásticos, botellas, todo lo que arrojamos al suelo. Las pilas que contienen metales venenosos como el mercurio. Luego tenemos las minas, ¿ya? La minería, cuando trabaja a tajo abierto, es decir, destruye
un cerro para poder extraer sus minerales. Entonces, ese es un tipo de contaminación muy dañina para el suelo, ya que esos residuos de la minería también son vertidos directamente al suelo o al agua también. Vamos a tener los pesticidas, insecticidas y los fertilizantes que se utilizan en la agricultura. Estos caen al suelo también, deteriorándolos, ¿no? Entonces, ahí como podemos observar en estas imágenes, cómo se pueden contaminar el suelo con diversos productos, o en este caso con residuos como papeles, plásticos, botellas, etc. ¿No? Entonces vemos cómo se puede contaminar el suelo. Y es algo que no debemos de hacer. Luego por acá vamos a tener, chicos, la contaminación ¿de quién? Del aire. Así como el agua y el suelo se contaminan, el aire también se puede contaminar, por supuesto. El aire contaminado ocasiona serios problemas respiratorios. ¿Pero por qué? Porque no te olvides que nosotros respiramos oxígeno. Y ese oxígeno se encuentra mezclado en el aire, ya que el aire es una mezcla, ¿no? Es una mezcla homogénea. ¿Se acuerdan que hemos visto en química mezclas? El aire es una mezcla homogénea. Entonces, en esta mezcla homogénea, en el aire encontramos oxígeno y otros gases más. Y ahí se pueden adherir estos contaminantes que cuando nosotros respiramos nos pueden ocasionar la muerte, ¿no? Los contaminantes del aire son, Las por fábricas ejemplo, contaminan, las claro, fábricas tienen esas chimeneas que botan bastante humo y contaminan el claro, aire. por supuesto. Entonces vamos a Tienen tener, dióxido de carbono. por ejemplo, el monóxido y el dióxido de carbono, ¿ya? El monóxido y el dióxido de carbono, que son contaminantes del aire. Tenemos los CFCs. ¿Qué vienen los CFCs? Miren, chicos, les explico. Los CFCs son llamados los clorofluorocarbonos. Clorofluorocarbonos. Los compuestos clorofluorocarbonados, ¿ya? Son aquellos utilizados en la refrigeración. ¿Ya? Nuestra refrigeradora, para que pueda congelar, pueda hacer hielo, necesita de estos compuestos clorofluorocarbonados. ¿Y en dónde también lo encontramos? Lo encontramos en los aerosoles, se encontraba, porque ya en la actualidad ya no se encuentra ni en las refrigerantes ni en los aerosoles, pero antiguamente sí se encontraba en las refrigeradoras y se encontraban en los aerosoles. Por ejemplo, en los desodorantes que tienen aerosol, en los ambientadores que contienen aerosol, ¿no? Que tú lo aprietas y sale pulverizado, qué sé yo, en este caso, la colonia, el desodorante o el ambientador, contenían estos clorofluorocarbonos, que era un gas que permitía la expulsión, ¿ya? Permitía la expulsión de estas sustancias como que necesitábamos. Entonces, pero este compuesto dañaba y deteriora muy severamente a la capa de ozono. Por eso que la utilización de los compuestos clorofluorocarbonados, que son los CFCs, ya en la actualidad se ha reducido, ¿ya? Ya no se utilizan en las refrigeradoras ni en los aerosoles. Ahora están utilizando otros gases que reemplazan a esto, que contaminan menos. Por ejemplo, también vamos a tener la quema de basura, ¿ya? La quema de basura es otro contaminante del aire, por eso no debemos quemar, porque cuando quemamos esa basura, lo que se denomina residuos sólidos, al quemar estamos quemando plásticos, estamos quemando diversos productos que cuando combustionan, ¿ya? Cuando combustionan con el fuego, estos van a producir ciertos gases que no lo vemos, pero están ahí y pueden ocasionar un daño severo a la capa de ozono o incluso a nosotros mismos. Nos puede causar problemas respiratorios. Por ejemplo, el monóxido de carbono producido por los autos, el dióxido de carbono producido por las fábricas, incluso nosotros también contaminamos, sí, porque eliminamos dióxido de carbono, los animales. Entonces, esta generación de estos gases, ¿ya? Van a ocasionar la contaminación del aire. Ahora vamos a ver que todos estos contaminantes, que es del aire, del agua y del suelo, van a ocasionar deterioros en forma general a nuestro planeta.
Vamos a tener clases de contaminantes, chicos. Vamos a tener contaminantes físicos, químicos y biológicos. ¿A qué se les llama contaminantes físicos? Son todos los materiales sólidos, como por ejemplo los metales, ¿ya? Que estos se obtienen mayormente de la minería. Vamos a tener metales también que se encuentra puede estar en el ambiente, puede estar en el agua disuelto, ¿no? Entonces, esto es un gran contaminante, los metales. Tenemos cartones, vidrios, plásticos, madera, etcétera, ¿no? La gran cantidad de contaminantes, que en este caso pueden ser sólidos, ¿no? Esos son contaminantes físicos. Contaminantes químicos son aquellas sustancias, ¿ya? Aquellas sustancias químicas, que no son biodegradables. ¿Qué significa la palabra biodegradable? Bio es vida, degradable son sustancias que tienen que degradarse de forma natural. Pero el petróleo, los minerales y la gasolina no se degradan de forma natural, ¿sí? Por eso se encuentran permanente y contaminan el suelo, el agua, ¿no? Entonces, y estos compuestos biodegradables, que no son biodegradables, pueden estar contaminando nuestro planeta por cientos de años, ¿ya? Vamos a ver, miren, por ejemplo, el vidrio, los plásticos, ¿no? Estos tienen un tiempo de duración en el planeta de 10 a 15 a 20 años. El cartón, la madera sí se degrada rápidamente. Los metales pueden demorar hasta 300, 400 años. Entonces, imagínense cuántos años estos compuestos físicos o químicos pueden estar contaminando nuestro planeta. Luego tenemos los contaminantes biológicos. Cuando hablamos de biológicos, biovida, ya son Siguen los químicos, profesor, no son los químicos. Claro, son todos aquellos desechos orgánicos producidos por los seres vivos. Estos sí son biodegradables, por ejemplo, la orina, las heces, la sangre, vienen a ser compuestos contaminantes, contaminan sí, pero son biodegradables, a diferencia de estas sustancias como el petróleo, los minerales y la gasolina, que no son biodegradables, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver un pequeño video que nos orienta más acerca de lo que es la contaminación ambiental y un poquito del efecto invernadero que vamos a conocer. Consecuencias de la contaminación. Entonces, así como hemos visto qué elementos iban a contaminar nuestro medio ambiente, vamos a ver cuáles son las consecuencias a raíz de la contaminación. Por ejemplo, vamos a tener el famoso efecto invernadero. Pero aquí llamamos efecto invernadero. El efecto invernadero es un proceso natural, chicos, que siempre ha existido para que pueda haber la vida en nuestro planeta. Pero, ya, este efecto invernadero se ha alterado debido a la acumulación del dióxido de carbono. Entonces, este dióxido de carbono, ¿qué hace? Evita que los rayos solares ingresen, mejor dicho, salgan de nuestro planeta, y como se mantienen los rayos solares en nuestro planeta, hace que nuestro planeta ya comience a elevar su temperatura, ¿ya? Entonces, al elevar su temperatura... ¿Eso es el calentamiento global, profe? Ajá, a eso vamos a llamar lo que es el calentamiento global. Entonces, ahora, en este efecto invernadero, ya el dióxido de carbono en la atmósfera evita que el calor se pierda, y esto va a acumularlo. ¿Y qué vamos a tener? El calentamiento global, ¿no? El calentamiento global se va a producir por la acumulación de este gas invernadero, ¿ves? De este gas, es una relación estos dos, de este gas invernadero. Entonces, ¿aumenta qué? Aumenta la temperatura y causa alteraciones en el clima, como los deshielos, los incendios, cáncer a la piel, etc. ¿Y esto se debe por qué? Por la contaminación del hombre. Otra consecuencia de la contaminación del hombre, la destrucción de la capa de ozono. ¿Se acuerdan que les mencioné hace un momento de los compuestos clorofluorocarbonados, los CFC? Ahí están. Estos son los causantes directos de la destrucción de la capa de ozono.
¿Y qué sucede si la capa de ozono se destruye, profesor? Los rayos solares ingresan de tal manera, con tal fuerza, que nos pueden causar esto, cáncer a la piel. Por eso debemos de cuidar nuestro planeta, porque si no, nosotros mismos vamos a causar la destrucción de ella. Y otro tenemos la lluvia ácida. La lluvia ácida es una lluvia muy frecuente que se da de la acumulación de estos compuestos, de estos gases, así como habíamos visto que el agua se evapora y forma las nubes, también estos gases forman nubes, pero estas nubes van a contener sustancias ácidas, sustancias muy perjudiciales para los seres vivos y son llamados lluvias ácidas. Esta es organizada por los gases de nitrógeno y azufre, ahí está, que producen las fábricas y estos gases se unen con las nubes, originando la lluvia ácida, que deteriora los monumentos y quema las raíces de los cultivos. Entonces, estas vienen a ser consecuencias de ¿qué, chicos? De la contaminación que hemos visto. ¿Qué contaminación? De la contaminación del suelo, ¿no? De la contaminación del aire y de la contaminación del agua, ¿no? Entonces, al contaminar el agua, al contaminar el aire, al contaminar el suelo, chicos, vamos a tener una gran consecuencia que es el efecto invernadero, el calentamiento global, la destrucción de la capa de ozono y la lluvia ácida. Ahora sí, vamos a compartir acá. Si queremos cuidar nuestro único hogar, es importantísimo no contaminarlo ni hacerle daño. ¿Por qué es importante el cuidado del medio ambiente? Porque es el lugar donde vivimos, y si lo dañamos, nos estamos dañando a nosotros. ¿A alguno se le ocurre un ejemplo de cómo se daña al ambiente? Si yo echara estos papeles que ya no uso a la calle. Exacto, y ese papel tan inofensivo pasa a ser algo preocupante, un contaminante más. ¿Qué es un contaminante? Un contaminante puede ser cualquier factor químico, físico o biológico que en determinado ambiente nos haga mal. Pueden provocar un deterioro en la salud de la población o dañar la vida animal o vegetal. ¿Qué son los factores químicos, físicos y biológicos? Cuando uno piensa en contaminación relacionada con factores químicos, enseguida nos viene a la cabeza una chimenea industrial emitiendo humo a la atmósfera. O un río con aguas contaminadas y peces muertos en la orilla. Muy bien. En los dos casos, la contaminación es producto de que se vuelcan sustancias químicas al medio ambiente. Entre los factores físicos que contaminan encontramos, por ejemplo, la temperatura. ¿La temperatura contamina? Si es mayor que lo normal para un ambiente, sí. Les doy un ejemplo. Existen industrias que necesitan agua para mantener frescos los productos o las máquinas que ellas utilizan. Estas industrias en general se ubican en las márgenes de los ríos para que sus aguas o parte de ella pase por su interior. ¿Y qué ocurre si una sustancia fría se pone en contacto con otra más caliente? La más fría se calienta. Correcto, por lo tanto, el agua que salga de la industria va a estar varios grados por encima de lo normal. Termina elevando la temperatura del lugar y haciendo un ambiente para el que sus animales y vegetales no están adaptados a vivir y muchas veces terminan muriendo. La contaminación biológica se produce por la introducción de microorganismos dañinos para la salud o el ambiente. ¿Pero quién arroja microorganismos al ambiente? No es que se viertan directamente microorganismos, sino que se favorece que se reproduzcan. Les doy un ejemplo. Por lo general, las cloacas se desagotan en ríos o mares, pero antes que el contenido de estas cloacas llegue al agua, se debe hacer un tratamiento especial para no arrojar materia orgánica que sale de nuestros baños, nuestras cocinas y de las alcantarillas de las calles. Un tratamiento mediante el cual estos residuos se eliminan. De otra manera, toda esa inmensa cantidad de bacterias, virus y hongos crecería mucho, provocando varios cambios muy dañinos en el ambiente y nuestra salud. Mati, ¿me ayudas a juntar las hojas secas del jardín? Seguro, mamá. ¿Qué quieres hacer con ellas? Las quemaré. Pero, mamá, el humo produce contaminación atmosférica. Pero es muy poco.
No importa que sea poco, nosotros podemos ayudar evitando que ese poco de contaminante no vaya a la atmósfera. Oh, tienes razón. Traeré una bolsa para juntarla. ¿Desde cuándo te has vuelto tan ecologista? Desde que me di cuenta que la contaminación no es solo cosa de las grandes fábricas. Cada uno en su casa puede ayudar a que tengamos un ambiente mejor. Es verdad, Mati. Todos podemos colaborar. Y eso es todo por el día de hoy con respecto al curso de biología.